Hola, me llamo David y bienvenido a Chile que lo voy a dar un recorrido y un poco de historia de Chile. Las costumbres y tradiciones del Chile. Es una tradición muy popular para poner sus caliente en casi todos sus. Sauce caliente es muy popular en Chile y es una tradición muy popular. También es una costumbre muy popular poner avocado en todos sus alimentos en Chile. Mucho sabor y especies en Chile. Una tradición es muy popular en Chile es fútbol. El fútbol es uno de los principales deportes para que la gente juegue en Chile. Otra tradición en Chile es el 11-6. El 11-6 es un pequeño descanso tomado a las 11 horas cuando la gente tiene un aperitivo, usually café o pan. Una tradición en Chile es tener una gran cantidad de comida callejera. Una gran cantidad de la comida se sirve en la calle en Chile, no raramente en los restaurantes como el US. Días festivos, celebraciones. Chile es un país conocido por sus festivales y tienen muchas celebraciones. Chile celebra la Navidad como los United States. Nuevos años también se celebra en Chile. Chile celebra los años nuevos muy duro. Es muy popular y grande. Chile tiene muchos heroes famosos de la historia y muchos personas famosas de su país. El primer héroe nacional de Chile fue el conquistador Pedro la Verdiva, 1500-1553, quien fundó Santiago en 1541. El líder indio Laturo, 1525-1557. Otro héroe nacional sirvió Evadivo como mozo de cuadra y luego escapó para la ver a su pueblo a victoria contra los españoles. Sus hazanos se celebran en gran pompa épico la Arasuno de Alonso de Arcila y Zúñiga. Independencia era hijo del futuro Hernández Barroso O'Higgins. Comida típica. Uno de los mayores atractivos de Chile es su comida. Gran parte de su comida se encuentra en la calle, a diferencia de Estados Unidos, donde se encuentra en los restaurantes. Muchos de sus alimentos tienen un sabor muy diferente. Por ejemplo, el chile es conocido por alimentos picantes y muy sabrosos como el guacamole y salsa picante. En Chile el hot dog es completo, es Chilean hot dog, pebre con pan amasado. En Chile es muy popular. El sistema de educación. En Chile la educación se divide en educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria. Las dos fases intermedias son obligatorias y el Estado cubre hasta el 90% de los costos. Estos se pagan directamente a la escuela en cuestión, que probablemente sea propiedad del municipio y se base en la asistencia individual de los alumnos. Después de este periodo, los alumnos de adolescencia pasan directamente a la escuela secundaria en su media. Escuela es muy diferente, 33 horas de escuela por semana y el trabajo en casa no está permitido. Arte, literatura, música en Chile. Chile tiene un país muy artístico y muy literario. Algunas de las obras de arte son por lo que Chile es
conocido y la literatura que contiene es hermoso. La obra de arte es una forma en que los chilenos pudieron expresarse. Campos. El arte en Chile funciona como un reflejo que salvaguarda el patrimonio cultural del país. Las tradiciones musicales chilenas precambianas provienen del pueblo mapuche. Su música es principalmente de naturaleza religioso y se interpreta problemas en Chile. Uno de los mayores problemas que enfrenta el Chile es la protesta que se produce en el país. Chile tiene muchos problemas en todo el gobierno a nivel mundial y políticamente luchan por la igualdad de derechos y querían que se las trate bien. Después de las protestas que atrajeron a 1.2 millones de personas a las calles, el gobierno prometía reformas. Las manifestaciones masivas se hicieron más preguntas y el país se fue de vacaciones de verano. Chile enfrenta inmunidad de problemas ambientales tanto urbanos como rurales. El sistema de la salud. Chile cuenta con un sistema de la salud mixto público-privado que incluye seguros públicos a través del Fondo Nacional de Salud, seguros proporcionados por aseguradoras privadas y otros esquemas de seguros especiales como los adaptados a las Fuerzas Armadas. El sistema de salud de Chile está financiado por una deducción universal del impuesto sobre la renta equivalente al 7% del salario de cada trabajador. En el sector público, los servicios de atención primaria. Transportation y de hoteles para turistas. Chile es uno de los países más hermosos que una persona puede visitar. Desde los alimentos hasta las vistas, es un país increíble que todos deberían venir y ver al menos una vez en la vida. Chile tiene comida callejera increíble y comida única que no concentradas en ningún otro lugar del país, especialmente las especias. Los puntos de referencia son hermosos y todos pueden disfrutar de su día en Chile, especialmente las damas. El medio de transporte más común son los autobuses en Chile.